Bienvenidos a nuestra quinta sesión de la clase de literatura. El día de hoy vamos a trabajar uno de los temas de mayor trascendencia de la literatura universal, como es el periodo ático dentro de la cultura griega. Este periodo es un periodo en el que florecieron escritores, filósofos, arquitectos, constructores y que le van a dar realce a la cultura griega. Sabemos que la literatura es producto del contexto histórico. El periodo ático comprende del año 480 a.C. al 300 a.C. Y desde el punto de vista de la literatura, el teatro entra en escena y va a ser fundamental para el conocimiento de la cultura helénica. En el periodo ático, el teatro, que viene siendo representación, de ahí viene justamente de su estructura teatrón, que significa espectáculo, y que va a nacer, como lo establece el cintillo en blanco del organizador, en las festividades de la primavera dedicadas a Dionisos, dios del vino. Se puede decir entonces que el teatro nace justamente en una festividad religiosa. La representación del teatro se realizaba generalmente en ese periodo, pero después los griegos establecieron certámenes, concursos entre los escritores para seleccionar las obras mejores, y el mejor escritor recibía un premio. Independientemente entonces de la festividad religiosa, se realizaban estos certámenes. Los hombres portaban enormes símbolos fálicos por la festividad al dios de la vendimia. Los himnos al dios del vino recibían el nombre de ditirambos, y los personajes, los sacerdotes, iban vestidos de machos cabríos. Generalmente esta representación de la primavera tenía la finalidad de fertilizar la tierra, y a través de estos rituales religiosos alentar la productividad de la vid. Por eso se realizaban grandes libaciones dentro de lo que era la festividad, y es justamente el origen de la representación. Vamos a tener dos tipos de representaciones: la tragedia, que viene siendo el tragos, y tragos significa víctima, y la comedia, donde el comos significa festín, fiesta o relajo. Tenemos entonces los dos grandes contrastes en la representación teatral: la victimación y la sangre a través de la tragedia, y el jolgorio y el festín a través de la comedia. Tres grandes dramaturgos nos presenta a la historia de la literatura la cultura helénica. Esquilo, que nace en el 525 a.C., Sófocles en el 496 a.C., Eurípides en el 480. Son las referencias para ubicar a los escritores. Cada uno plasmó a través de su creatividad el contexto histórico en el cual vivió. Si nosotros analizamos las obras de los escritores,
van a hacer referencia a la historia griega. De ahí que dentro del organizador dejamos nuevamente el globo rojo de la sesión anterior que hacía referencia a la mujer en el mundo y en los textos griegos. Cuando trabajamos el tema de la mujer en Grecia, hicimos referencia que la mujer estaba obligada a la fidelidad. En el caso de adulterio de la mujer, era obligatorio el repudio por parte del esposo y se podía decir que la mujer se podía repudiar en cualquier momento, aún estando embarazada. Esto nos lleva a identificar los primeros comportamientos sociales en relación con el adulterio y el incesto, temas que los vamos a ubicar y que los escritores van a trabajar justamente a través de las obras. La temática argumentativa de los textos está fuertemente ligada al contexto. En esta sesión número 5 únicamente vamos a trabajar al escritor Esquilo. Para la sesión 6 abordaremos a Sófocles y Eurípides. Para adentrarnos entonces en el tema, vamos a ubicar a Esquilo. ¿Cuáles son las tesis de este escritor? Ya Esquilo viene a rebelarse en contra de la estructura mítica, a tal grado que dice que no podemos seguir amando a un dios cruel como Zeus. El desquebrajamiento de la religión comienza a aparecer. La ciencia que elimina el logos mítico y que comienza una nueva visión a través de los textos, a tal grado que dice Esquilo, en el Olimpo hay algo podrido. Las obras con las cuales identificamos a Esquilo y que las podemos leer en la actualidad gracias a las copias que se mandaron a la biblioteca de Alejandría fueron los persas, los 7 contra Tebas, Prometeo, la Orestíada, Agamenón y las Euménides. Enseguida vamos a comentar brevemente los argumentos de las obras. La primera obra que vamos a comentar es la obra de Prometeo encadenado. La palabra Prometeo significa el que provee las cosas. Esquilo escribe la obra en el 479. Zeus manda a Hefesto, el dios del fuego, a encadenar a Prometeo por haber entregado el fuego a los hombres. Debo cumplir con el mandato del Padre. De no hacerlo, me expongo a pesados castigos. Tengo que aprisionarte a la roca con fuertes cadenas, le dice Hefesto. Transgrediste la norma de justicia para dar beneficio a los mortales. Harás en esta roca tu guarida, sin probar el sueño, sin alivio, sin descanso, sin doblar las rodillas. El corazón de Zeus es inflexible. En una pequeña caña hueca oculté la semilla del fuego,
Ese es el castigo por tal crimen. Yo fui el único que se enfrentó al proyecto de aniquilar a los hombres y hacer brotar una raza nueva. Yo me opuse a que los mortales aplastados bajaran al Hades. Les entregué el fuego para que aprendieran numerosas artes. Conócete a ti mismo, adopta un nuevo proceder. Me atormenta la mala suerte de Atlante, mi hermano, que soporta en sus espaldas la columna del cielo y la tierra. Vi a Tifón, el rebelde hijo de la tierra, que se atrevió a enfrentarse contra todos los dioses. Ardió su cuerpo en llamas. De infantiles que eran los hombres, los convertí en inteligentes y maduros. No sabían construir casas de ladrillo, ignoraban cómo trabajar la madera, la sabiduría de los números, la unión de las letras. Si caían enfermos, nada tenían para curarse. El arte adivinatorio, a trabajar el cobre, el hierro, el oro. Nadie puede vencer el destino. El águila feroz devorará tus carnes hasta devorar la negra carne de tu hígado. Voy a comentar enseguida la obra La Orestiada y Agamenón. Agamenón, como recordarán, es uno de los héroes de la guerra de Troya. Regresa victorioso del sitio de Troya y halla la muerte en manos de su esposa Clitemnestra. Agamenón llega en su carro de guerra, detrás viene Casandra con todo el botín y los despojos del enemigo. Recordarán que Casandra es una de las hijas del rey de Troya, por eso justamente la vamos a ubicar dentro de las descendencias de Príamo. Príamo es el rey de Troya, su esposa es Hécuba, sus hijos son Héctor, Paris, Polidoro, Casandra y Polixena. El personaje que nos interesa es Casandra. Agamenón recibe como botín de guerra a Casandra. El rey se retira a su palacio acompañado de su esposa. Casandra predice los crímenes, la muerte de Agamenón y el parricidio de Orestes. Llega al lugar del crimen donde ella encuentra la muerte. Clitemnestra, con el asesinato de Agamenón, venga la muerte de Ifigenia. Aquí voy a hacer referencia al personaje Ifigenia y para esto nos va a servir el globo de la mujer en el mundo y en los textos griegos. Ubiquémonos en Agamenón. Agamenón, su esposa es Clitemnestra. Del matrimonio nace Ifigenia, Electra, Orestes y Crisótemis. El personaje que nos interesa es Ifigenia. Agamenón, para congraciarse con los dioses, sacrifica a su hija con la intención de que los dioses le den beneficios en la guerra y pueda ganar la guerra de Troya. Por eso Clitemnestra está vengándose de él con su muerte. Este es el argumento sobre Agamenón. Cada una
de las obras, ustedes van a darse cuenta que el personaje es una víctima. La palabra tragos, que es la base de la palabra tragedia, significa víctima, y la víctima generalmente muere. A través de la representación de las tragedias, el pueblo que asistía a la representación tenía un sentimiento de purificación hacia los dioses. Por eso el teatro clásico griego, su finalidad es una finalidad catártica. Quiero terminar con Esquilo haciendo mención a una de sus obras que viene a formar parte de su producción, Los Persas. Los Persas fue escrita en el 472 a.C. y viene a establecer la batalla de Salamina. Recordarán que el contexto griego, la guerra, significó un elemento de expansión y poder, y una de las guerras que tuvieron fue justamente contra los persas. Y en la tragedia, Esquilo presenta el desastre de los persas en las guerras médicas. Se les llama médicas porque ellos denominaban a los persas los medos, y la escena se desarrolla en el palacio de Jerjes, que vuelve derrotado a Persia. Los persas lamentan la derrota sufrida. La tragedia termina cuando el rey Darío profetiza mayores calamidades. Esta es la presentación de este dramaturgo Esquilo.